de la mañana. Nosotros hemos comentado las cifras de la encuesta que se dio a conocer ayer, la encuesta de CPI, que se dio a conocer ayer en el programa Panorama, y por eso vamos a conversar con el señor Manuel Saavedra, director y gerente de esta encuestadora, de esta casa encuestadora, justamente para que nos cuente cómo van las tendencias en esta contienda, que solo participan 2 candidatos. Por lo tanto, imaginamos que la medición es más sencilla, tal vez más precisa que en una primera vuelta que teníamos 18 candidatos. Señor Saavedra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Patricia. Gusto saludarla. Hemos dicho ya cada vez que hemos comentado una encuesta que si bien no se pueden comparar encuestas de distintas compañías, ¿no es cierto? Sí se pueden ver las tendencias, y las tendencias son bastante claras en todas las encuestas que hemos revisado hasta el momento. El señor Castillo le lleva una ventaja considerable a la señora Fujimori. Así es, Patricia. Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo está? Cada empresa encuestadora maneja sus propias metodologías, y en función a esta metodología los resultados pueden ser un tanto diferentes, pero como bien lo señala, las tendencias de las encuestas que se han publicado pues marcan una diferencia importante a favor del candidato Pedro Castillo. Ahora, yo quisiera, Patricia, detenerme un poquito para explicarle a los escuchas de la emisora qué significa esta diferencia de nuestra última encuesta que acabamos de publicar el día de anoche. ¿Qué significa esta diferencia de 12.4 que tenemos a favor del candidato Castillo? Si nosotros tomamos la información de la primera vuelta, que ya está siendo publicada por la OMP, cifras prácticamente ya vinculadas al 100% de los votantes de la primera vuelta, si tomamos esta información publicada, esa diferencia de 12.4% en favor del candidato Pedro Castillo significa en cantidad de votos aproximadamente 3.200.000 votos. Esa es la diferencia que hay en este momento. Y estamos comenzando con esta segunda elección, porque la segunda vuelta son una elección completamente diferente a la primera vuelta. Y entonces la candidata Keiko Fujimori pues comienza la contienda de esta segunda vuelta con una diferencia importante que va a tener que superarla en el corto tiempo que queda de aquí al día de las elecciones. Y estamos hablando de una cantidad, pues, como señalo, de aproximadamente 3.200.000 votos. Ahora bien. Sí, por favor, continúe. Disculpe la interrupción, señor Saavedra. No, yo lo que nosotros pensamos acá en la empresa, después de haber analizado esta información, es que más allá de esta preocupación que hay en este momento con relación a la diferencia, la preocupación para nosotros se centra en la campaña que se debe desarrollar en toda elección de segunda vuelta, donde hay 2 candidatos que se enfrentan. Ya en la primera elección había un enfrentamiento de un candidato contra 17 candidatos, una estrategia completamente diferente a esta segunda vuelta, donde hay 2 candidatos solamente que participan en el proceso de elección. Entonces nos preocupa sí la manera como se viene manejando esta campaña en la segunda vuelta, que creemos, mejor dicho acá, desde nuestro punto de vista, que necesita reajustarla, necesita replantearla para poder llegar a buen puerto en el caso de la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Ahí le quería hacer una pregunta, señor Saavedra, porque pareciera que el señor Castillo tiene muy claro cuál es el público que ha conquistado y afianza su voto, sobre todo en regiones. Da la impresión de que
supiera que en Lima probablemente llegó a su techo. La escalada que tiene que hacer en regiones la señora Fujimori es mucho más alta y ni siquiera en Lima tiene el porcentaje que probablemente se esperaría, ¿no es cierto?, de una población que naturalmente ha defendido un modelo económico. ¿Cree que la proyección de la señora Fujimori a conquistar los indecisos es la correcta, que está yendo por el camino correcto? En ese punto le mencionaba que nosotros acá en CPI estamos preocupados por la estrategia porque no consideramos que sea la correcta. Consideramos que es una campaña que se está manejando de manera que debe replantearse radicalmente. Pero como encuestadora no tiene que estar preocupados, ¿no? Creo que la apreciación es un poco extraña, porque las encuestadoras muestran una foto, pero no pretenden que la foto vaya de una manera o de otra, ¿o me equivoco? Sí. Fíjese, preocupados en el sentido de analizamos siempre a uno y a otro candidato, ¿no? Entonces, como usted bien señala, vemos a la candidatura de Pedro Castillo muy bien enfocada, sabe perfectamente el norte que tiene que seguir en esta segunda vuelta, pero en el caso de Keiko Fujimori, la estrategia es una continuación prácticamente de la primera vuelta, cuando habían 17 candidatos que están participando y con los cuales está compitiendo. Entonces, la estrategia ahora, nosotros la definimos como la estrategia del antivoto. Fíjense usted, si revisa la información de las encuestas publicadas y de la información que nosotros manejamos, Keiko Fujimori tiene un 60%, entre 55 y 60% aproximadamente de antivoto. Y también por el lado del señor Pedro Castillo, hay aproximadamente un 35 a 40% de antivoto. Es decir, antivoto hay que reducirlo en cualquiera de las dos candidaturas. De acuerdo, en pero el caso Keiko de tiene... la señora Keiko es el camino mucho más difícil, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, vamos a ir a una pausa, necesitamos ir a una pausa, señor Saavedra, y vamos a preguntarle cuáles son los argumentos que mejor están funcionando para captar votos de ambas partes, ¿no? Para poder comparar por qué el señor Castillo parece tener mucho más efectividad que la señora Fujimori. Vamos a una pausa y regresamos. Y 20 minutos de la mañana estamos conversando con el señor Manuel Saavedra, gerente de CPI, la empresa encuestadora que en realidad ha sacado los últimos resultados de cómo va esta segunda vuelta. Fueron difundidos ayer en la noche en el programa Panorama. Pedro Castillo lleva 35.5% de la intención de voto y Keiko Fujimori el 23.1%. Y le preguntábamos justamente si los argumentos que estaba... el señor Saavedra nos decía que la campaña del señor Castillo está bastante mejor enfocada que la de la señora Fujimori, porque la señora Fujimori no pareciera plantear nada nuevo. Está siguiendo con los argumentos de primera vuelta, cuando sabemos, señor Saavedra, que la segunda vuelta es otra historia. ¿No es cierto? Sí, por favor, Carlos. Y perdón, Pati, agregando lo que tú manifiestas, entre los argumentos que ella utiliza, ¿no?, para, de alguna manera, desacreditar la candidatura de Castillo están el comparar, por ejemplo, la situación que hay en estos momentos en otros países como Venezuela, el manifestar pues de que no hay que aceptar el comunismo, pero entre las razones que la población considera, fíjate, en el caso de el apoyo de Venezuela, 3,9% nada más. Así es. Decrecerá la economía, no sabe de economía, llevará el país a la quiebra, 1%. Es de la izquierda radical comunista, 18,2%. Entonces, se ve que esos argumentos no están, en cuanto a la campaña de Keiko, no están calando hondo en la población, definitivamente. Señor Saavedra. Sí, correcto. Fíjese, para poder enfocar correctamente una campaña o la campaña de esta segunda vuelta, lo primero que hay que hacer es tratar de entender cuáles son las razones que han llevado al electorado a esa votación de la primera vuelta. Y ahí el estudio es claro, el estudio nuestro que nos publicaba ayer es claro, y da las razones por las cuales vota por el candidato Pedro del Castillo. Su identificación
con el electorado a nivel nacional, especialmente con el electorado de menores recursos, el electorado de nivel C y D, que es la clase marginada permanentemente a nivel país, que es la clase más necesitada, y entonces hay una identificación muy directa con el candidato Pedro Castillo. El 19% de las razones que se dan por qué han votado por él están centradas en este punto. El segundo tema interesante dentro de esa identificación es un 10% que señala que es un candidato que ha recorrido de manera continua durante la campaña y quizás de la primera vuelta y antes de la campaña esta población. Es decir, hay un tercio de sus votantes que señalan esa identificación del candidato con la población. Y eso es importante. Entonces, una estrategia que pueda ir contra esta percepción que hay de la población tiene que acercarse también a ese electorado de manera directa. Es cierto que en la primera vuelta la candidata Keiko Fujimori tenía una gran limitación porque no podía movilizarse a provincias. Ya tiene esa posibilidad en este momento. Entonces, eso es algo que tiene que contrarrestar totalmente. Además, don Manuel, perdón, permítame, en el caso de Keiko Fujimori y la campaña, hemos notado que en la primera y también en la segunda vuelta trata de hacer una ligazón, no con el pasado y básicamente con el gobierno de su padre. Ha utilizado fotografías de él, ha utilizado también la referencia a obras de él, en el caso de Alberto Fujimori, pero eso está, la relación con Alberto Fujimori, cometerá los mismos delitos, etcétera, etcétera, está entre los principales motivos por los cuales la gente no va a votar por ella. 8.1. Claro. Sí, es correcto. Fíjense, yo le decía que esta campaña de la segunda vuelta, en el caso de la señora Keiko Fujimori, tiene que centrarse fundamentalmente en tratar de disminuir ese gran antivoto que tiene en este momento. Si ese antivoto no logra reducirlo poco a poco, va a ser muy complicado que pueda capitalizar votos de los indecisos o ganarle votos al candidato Pedro Castillo. Son las únicas dos fuentes que tiene para poder ganar votación. O le resta votos al señor Castillo o gana intención de voto de los candidatos. Entonces, para eso tiene primero tiene que tratar de reducir y poco a poco convenciendo a los electores que es una alternativa de gobierno. Además, hablar de un... disculpe la interrupción, señor Saavedra. Ambos candidatos tienen un punto en coincidencia, y es que las personas que ya decidieron votar por ellos es un grupo importante, es más del 80%. Entonces, es un poco absurdo hablarle a los convencidos, ¿no es cierto? Y pareciera que por ahí va un poco la estrategia de Keiko. ¿Usted diría que, por ejemplo, el candidato Castillo siente que con lo que tiene ya podría haber pasado, ya podría ganar? A él se le siente como más cómodo con hablarle a la gente que siente que va a votar por él, ¿no? Como que no tiene que hacer mucho por convencer, ¿no? Sí, es correcto. Él tiene en este momento las mayores posibilidades, de poder ganar esta segunda vuelta, en la medida que se mantenga por el lado de la señora Keiko una campaña tal como la viene manejando en este momento, que no tiene, pues, como vuelvo a repetir, un norte definido. Fíjese, se hablaba un poco de la campaña del miedo que se está tratando de infundar a la población, pero esa campaña del miedo lo que está haciendo en este momento es llegar básicamente a los estratos A, B y un poco del nivel C, alto del nivel C, porque ahí es donde se ubican los empresarios, ahí donde están las personas que pudieran tener el miedo. La población del nivel bajo, nivel C y D, población del Lima y del interior del país, el miedo ya lo han perdido hace tiempo. Entonces no es una campaña que está incidiendo fundamentalmente en lo que usted señala, Patricia, que es ese sector de población que ya tiene su voto definido a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Para qué predicar para los convencidos, digamos, no es cierto?
es estar insistiendo en ese tema. Y por otro lado, fíjese, dentro del análisis que hemos hecho nosotros de las dos campañas, la población a gritos en las urnas ha expresado el deseo de un cambio radical, un poco que ha dicho basta ya al sistema político que hay en este momento, al tema económico que hay en este momento, que ha sido un tema, si bien es cierto, el país ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, pero es una política económica que no ha estado bien distribuida a nivel de la población. Y estos cambios significan, pues, tomarlos en consideración en el tema político. ¿Qué está haciendo la campaña? La población pide, por un lado, cambios en varios aspectos, en el campo político. ¿Y qué está mostrando la campaña? Las mismas caras, las caras que ya están desgastadas en la política nacional, las caras que son, que muestran, pues, o reflejan la continuidad del centralismo en Lima. Un porcentaje bien vistas o tienen un nivel de rechazo también a la población. Un porcentaje importante en la encuesta. Un porcentaje importante en la encuesta, entre los motivos por los cuales vota por Castillo, es que lo considera un candidato nuevo, justamente. Sí, claro. Exactamente. Él está mostrando la imagen de ese candidato nuevo, ese candidato esperado por la población. Ahora, la campaña de Keiko está dando todo lo contrario. Y es curioso porque Castillo no ha tenido además ningún interés de ser respaldado por ningún político, digamos, con ninguna persona como Hernando de Soto. La personalización en la campaña de Castillo es muy curiosa. No se logra entender cuál es su entorno, por ejemplo, cuáles podrían ser sus posibles ministros, qué tipo de personas lo acompañarían. En Keiko es clarísimo, tiene todo un equipo detrás que puede ir desde el señor Rospigliosi, el señor Bustamante, contando con otras figuras bastante conocidas, ¿no? Sí, y en las figuras que se están utilizando en la campaña publicitaria, como vuelvo a repetir, son figuras ya que muestran un desgaste bastante grande en el tiempo. Entonces no se puede seguir insistiendo finalmente, en mostrar lo mismo cuando la población quiere un cambio radical, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el cambio de la Constitución sobre el que tanto se incide, que es fundamental como discusión política, ¿es fundamental para la decisión de voto? Fíjese, la ciudadanía dentro del tema económico también está planteando un cambio. Y la campaña de Keiko viene manifestando una continuidad, dice, dentro del temor que está planteando al electorado. Un poco el mensaje es, necesitamos tu voto para la continuidad, para mantener la constitución vigente actual, que es una constitución que, si bien es cierto, no apunta, por lo menos a nivel de las grandes mayorías del electorado, a un cambio radical, porque no es el que cambio radical, pero sí reajustes, por ejemplo, en el tema económico, claro, que vayan a una mejor redistribución del tema económico, de los ingresos del país, del desarrollo del país, a nivel de esa pirámide en la base, donde se centra el gran porcentaje de la población. De acuerdo. Pero eso no se está manejando. Lo está manejando muy bien Castillo, pero no lo está manejando la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces hay una serie de replanteamientos que creo que tienen que darse necesariamente para poder optar a cambiar la percepción del electorado. Eso va a ser para muy tratar de reducir ese gran porcentaje de rechazo, de voto de rechazo que tiene Keiko, y solamente de esa manera, reduciendo ese porcentaje del antivoto, es posible poderse aproximar y poder pasar pues la intención de voto del candidato Castillo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver si la señora Fujimori logra acercarse al señor Castillo. De eso dependerá su campaña y, por supuesto, también la decisión de los electores, que es lo que finalmente manda. Muchísimas gracias, señor Saavedra, por la explicación de su encuesta. Son las 7:31 de la mañana. Pausa.